Buenos días, ingeniero. Gracias. Ingeniero. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de programación en lenguaje ensamblador. Vamos a admitir a algunos estudiantes. Ok. Bien. Mi nombre es Corrado Valet. Voy a ser entonces su docente en la materia de ensamblador durante el transcurso de este semestre. Espero que las materias les guste y que aprendamos muchas cosas juntos. Antes que nada, perdón, pueden activar sus cámaras para ir conociéndonos un poquito. Y además, quisiera, perdón, que, por ejemplo, hay una estudiante, Verónica. Para poder identificarlo, por favor, en el Zoom coloquen su nombre y apellido para poder identificarlo. Gracias. Bien, nos vamos a ubicar entonces en el contexto de la materia. Ok. Vamos a admitir. Ustedes están en un cuarto semestre. En los 3 semestres anteriores, ustedes han estudiado 3 lenguajes de programación, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuál es el nivel o cómo se llaman los lenguajes que ustedes sí han usado en esos 3 semestres? ¿Nadie? ¿Lenguajes de qué nivel? HLL, nadie. Lenguaje de alto. Buen ingeniero. Señor. Solamente hemos usado Delphi y C++. Ya, excelente. Son lenguajes de alto nivel. De alto nivel. ¿Qué significa un lenguaje de alto nivel? Como ustedes me han dicho, el C++, ¿sí? Bueno, cualquier lenguaje que ustedes han usado son lenguajes de alto nivel. ¿Qué significa un lenguaje de alto nivel? Lenguaje de alto nivel significa que es un lenguaje que está más cerca del humano. Es decir, le hace más fácil la vida al programador. ¿Sí? Tiene un conjunto de abstracciones, por lo cual sí, el rendimiento, sí, la performance de un programador, la productividad aumenta. ¿Sí? En el transcurso de este semestre, nosotros vamos a aprender un nuevo lenguaje de los cientos que existen, pero es un lenguaje de bajo nivel. ¿Qué significa? Bueno, lo contrario significa que dicho lenguaje está más cerca a la máquina, al computador, que al humano. Sí, prácticamente vamos a estar a nivel del lenguaje de máquina. ¿Y por qué se estudia este lenguaje? ¿Alguien de ustedes sabe cómo realmente se ejecuta un programa en un computador? Bueno, vamos a hacer lo posible en este semestre para que ustedes vean cómo realmente se ejecuta un programa en un computador y puedan ser en el futuro mejores programadores. ¿De acuerdo? Dicho eso, señores, vamos a ver lo siguiente. Alguien me contestó muy bien y justamente en este curso les voy a pedir, después lo vamos a ver también, les voy a pedir que tengan un conocimiento básico del lenguaje C o C++, porque vamos a usar después de Stell Assembler, vamos a llamar a las funciones de la librería estándar de C. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un lenguaje portable? ¿C++ es un lenguaje portable o no? Nadie. Sí, Nunca sí lo es. ¿Perdón?
Sí, sí es un lenguaje portable. Sí, más es un lenguaje portable. ¿Qué significa? ¿Por qué? Y no Tiene es el único, por supuesto. El programa se puede ejecutar en varios computadores con distintos procesadores. Excelente, excelente. Jefferson, Sí, ingeniero. muy bien. Justamente, supónganse que a ustedes lo llaman y le colocan delante de un computador y, por ejemplo, le dice, a ver, escríbame un programa en C, C++, como ejemplo, no digo que sean los únicos, ¿sí? ¿Sí? Y me lo ejecuta dicho programa. ¿Necesitan conocer el tipo de procesador que está instalado? Obviamente se supone que tenemos el compilador, obviamente. ¿Necesitamos conocer el tipo de procesador? No. No, en absoluto. ¿No? Podemos estar en un procesador que es de los más usados en las PC y en las portátiles, que es la arquitectura que vamos a estudiar, la arquitectura Intel de la familia x86, o podemos estar delante de un procesador ARM, o de un Power, o de un RISC-V, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo puedo llevar ese mismo programa a otro computador que tenga otro procesador, ¿sí? Y obviamente una vez compilado, el programa se tendría que ejecutar normalmente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Desgraciadamente, el lenguaje ensamblador que vamos a estudiar, ¿sí? Uno de sus contras es que no es portable. ¿Qué significa eso? Que si escribimos, como vamos a hacer nosotros, ¿sí? Programa para la arquitectura Intel o AMD, que son compatibles, en la arquitectura x86, ¿sí? Y yo quiero ese mismo programa, ¿sí? Escrito en Assembler, llevarlo, qué sé yo, a un procesador ARM, que son los que usan, por ejemplo, nuestros celulares, no usan la arquitectura Intel, ¿sí? Okay. Ese programa no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque la ISA de esos dos procesadores no son compatibles. Señores, prerequisito de esta materia es arquitectura de computadores. ¿Qué es la ISA de un procesador? Primera vez que escuchan ISA, a ver, voy a compartir la pantalla. Ok, a ver, veamos. Acá dice, diferentes CPU, o sea, diferentes procesadores. ¿Qué significa CPU? Central Processing Unit. Obviamente que sí, señores, Central Processor Unit. Dice, implementan diferentes conjuntos de instrucciones. El conjunto de instrucciones, dice, de una particular CPU, por ejemplo, el Intel o AMD, ¿sí? Implementa lo que se conoce entonces como una arquitectura de un conjunto de instrucciones, Instruction Set Architecture, o sea, un ISA. Por ejemplo, el ARM, la arquitectura ISA que usan nuestros celulares, la arquitectura, la ISA del x86, la familia 86 de Intel o AMD que son compatibles, por ejemplo el i3, i5, i7 y 9. Bueno, hay otros procesadores, el IBM Power, ¿sí? El MIPS, el RISC-V. ¿Ok? Bien, entonces, señores, vamos a repasar, antes de entrar a programar,
Vamos a ingresar entonces a hablar de lo que ustedes deben conocer, que es la arquitectura de von Neumann. Ok. Bien, nuestros computadores actuales, desde los más pequeños hasta los supercomputadores, todos se basan en la arquitectura de von Neumann. ¿Sí? ¿Cuántas unidades funcionales tiene un computador? Acá pueden leer algunos. Nadie. 5 unidades, ingeniero. Muy bien, dígame una que está escrita acá. La unidad de registro. No, No, unidad. perdón, la unidad de aritmética lógica, perdón. Sí, señor. Ok, acá está escrito, señor. Unidad aritmética y lógica. ALU, el ALU de una computadora. Bueno, en realidad nuestro procesador tiene varios ALU, ¿no? Los procesadores actuales. ¿Sí? ¿Qué es esta unidad? Bueno, es la encargada de efectuar, como su nombre lo indica, las operaciones aritméticas, por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicación, etcétera, etcétera, de nuestro programa, o una instrucción lógica, ¿no? Una instrucción AND, OR, SOR, una instrucción booleana. ¿Qué otra unidad ven ustedes? ¿Qué es esto? La unidad de control. Sí, señor. La unidad de, bueno, acá dice control nomás, es la unidad de control. ¿Y qué es el procesador? ¿Qué nombre también se le dice al procesador que acabamos de decirlo? La CPU. La CPU, señores. Central Processing Unit es el procesador. Dentro del procesador, un i3, un i5, lo que sea, nosotros encontramos esto, es decir, si vamos a comprar en el chiriguano un procesador, lo que nos van a vender es esto, unidad aritmética lógica, unidad de control, y ahora como programadores nos interesa conocer los registros del procesador. Cada procesador, al tener diferente ISA, tiene diferentes diseños en cuanto a los registros, por eso es que no son compatibles. Este también es un registro que ustedes han de haber visto en arquitectura de computadores, que se llama el programa CAD. Ok, son 2 unidades, faltan 3 que lo tienen ahí. ¿Cuál es la otra unidad? Si yo hago funcionar solamente un procesador, esto no es un computador. ¿Qué falta, señores? ¿Cuál es otra unidad? ¿Unidad de memoria? Obviamente. La unidad de memoria. Obviamente estoy hablando de la memoria principal, la memoria RAM. En realidad, al día de hoy no vamos a hablar de la jerarquía de memoria. Dentro de los procesadores que pueden tener varios cores, hay 3 niveles de memoria caché. Caché de nivel L1 de instrucciones, L1 de datos, nivel L2 para cada core, para cada procesador, y una memoria de nivel L3 que es compartida por todos los procesadores. Bueno, entonces la tercera unidad, no vamos a entrar en detalle, es la unidad de memoria, la memoria principal. Ustedes tendrán, qué sé yo, en su computador instalado, habrán comprado, qué sé yo, 8 GB o 16. ¿Qué hay en la memoria? Señores, ¿qué hay en la memoria? En la memoria principal es donde están conectados los 3 buses, ingeniero. Ya, pero ¿qué
¿Para qué sirve la memoria? ¿Qué es lo que en otras palabras almacena? Información. ¿Qué tipo de información? Señores, van a disculpar cuarto semestre de computación. Estamos hablando de computer science. ¿No saben lo que hay en una memoria de un computador? Está su programa, las instrucciones de su programa. ¿Y qué más? Ay. Están, señores, los datos sobre los cuales actúan esas instrucciones, el modelo de von Neumann. La memoria contiene, almacena instrucciones y datos. Y se conectan, porque esto no está dentro del procesador, a través de ¿cuántos buses? 3, Bustamante. ¿Y a cuáles son? Lo tienen ahí en la pantalla. Y esto es arquitectura de computadores básicos, señores. El bus de dirección. El bus de dirección de datos y buses de control, ingeniero. Perfecto. El bus de direcciones, que es unidireccional. Por ejemplo, cuando la CPU requiere leer alguna instrucción de su programa para ejecutarlo o algún dato para manipularlo, envía a través del bus de direcciones la dirección de memoria donde está almacenada dicha instrucción o dicho dato. Y luego, mediante el bus de datos que es bidireccional, por ejemplo, si queremos leer un dato, el dato que vamos a leer se transmite a través del bus de datos, por ejemplo, y se copia algún registro. Y luego se realiza alguna operación sobre ese dato y luego, si queremos, lo podemos volver a almacenar en la memoria. Y, por ejemplo, el bus de control, ustedes habrán estudiado las memorias, ¿sí? Por ejemplo, una línea de control read-write o una de enable, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una línea de control que se llama read. Cuando queremos hacer una lectura de memoria, esta línea de control la colocamos en 1. Si queremos hacer un write, una escritura, lo colocamos en la línea de control. Ok, ¿qué otras unidades hay? Que lo tienen bien ahí en su pantalla. Las unidades de entrada y las unidades de salida. Si yo tuviera solamente esto de acá, no puedo comunicarme con el mundo exterior. Entonces tenemos las unidades de entrada, ¿sí? La más común, por ejemplo, como unidad de entrada es el teclado y la pantalla como unidad de... ¿Alguna pregunta hasta acá? Señores, tenemos problemas con base de arquitectura. Ok, ahora vamos a estudiar. Para poder programar, señores, necesitamos conocer esta parte del procesador, los registros. No desde el punto de vista técnico, como están construidos, sino del nombre de estos registros. Y entonces vamos a empezar. Ok. Ok, vamos a empezar y vamos a hacer un poco de historia. Repito, nosotros vamos a estudiar la arquitectura del procesador Intel o AMD, ¿okay? Que es el más usado por el momento. Ok, en las diferentes PC y portátiles. Bueno, y nos vamos a remontar al año 1978. Muchos de ustedes, la mayoría,
todos no habrán nacido. Y ustedes me dirán, ¿qué me interesa a mí? Remontarme al año 78. ¿Sí? Bueno, la respuesta es la siguiente. En el año 78, IBM lanza al mercado la primera PC. Antes no existían PC, señores, ¿sí? Mucho menos portátiles. Esa primera PC venía equipada con un procesador que acabamos de hablar, una CPU de Intel, que se llama el procesador 8086. Y era un procesador, los procesadores actuales, ¿de cuántos bits son? 32 y 64. Claro, el que tienen en su computadora, correcto, debe ser un procesador de seguramente 100% de 64. Que también, vamos a ver, lo podemos hacer funcionar como un procesador de 32. Bien, ese procesador venía equipado entonces con, era un procesador que está clasificado como un procesador de 16 bits. ¿Qué significa un procesador de 16 bits? O de 32 o de 64. Nada. Bueno, significa que sus registros internos, estos son los registros, ¿se acuerdan que hablamos que la CPU tiene un conjunto de registros, que son estos de acá? Y que tenemos que conocer los nombres para poder programar en Assembly. ¿Ok? Bien. Y como ven, estos registros tienen un tamaño de 16 bits cada uno. Cuidado acá y para el futuro, Intel numera los bits dentro de un registro de derecha a izquierda, empezando desde 0. El bit 0 es el bit menos significativo, el 15 es el bit más significativo. Bien, entonces, estos registros tomaban el nombre de AX, A, B, C, D. Entonces, el registro AX era este registro de 16 bits. Pero tiene una particularidad. Está también dividido en dos partes iguales, también de nombre A. Esta L significa low, baja, o sea, la parte baja, que es la mitad de 16, 8. 8 bits, ¿cómo se llama? Byte. Obviamente byte, ¿no? Byte. Esto viene a ser el tamaño de un byte, obviamente 8 bits, y es la mitad de 16. Y esta H es de high, ¿no? Alto. Entonces yo podía usar como un registro de 16 o un registro de 8 o otro registro de 8. Lo mismo sucede con el registro B, que está subdividido, BLBH, C, CLSH, DB. Entonces estos registros son los que al día de hoy todavía podemos usar para programar en nuestro procesador de 64. Y vamos a ver el por qué. Bien, estos dos registros, SI, esta I significa index, son registros índices. Este registro índice fuente, así se llama, y este es el registro índice destino, source destination. Pero este no está subdividido.
Estos no están subdivididos, o sea que solamente lo podemos usar como registros de 16. Y hay dos registros muy especiales, digamos, de propósito específico. Este es el stack pointer. Este registro tiene una función de apuntar siempre al tope del stack de nuestro sistema, de nuestra computadora. Y este se llama base point, que también tiene que ver con el stack. Por ahora nos interesa estos nombres porque los vamos a usar. Estos registros de segmento, olvídense. Y acá tenemos dos registros muy especiales, también de 16. Este es el instruction pointer. Es el que apunta a la próxima instrucción en memoria de su programa que se va a ejecutar. Que vendría a ser lo que también se conoce, ¿se acuerdan? Hace un rato vimos el program counter. Y este es un registro también de 16 de banderas. Que vamos a ver para qué sirve. Bien, esos eran los registros de la primera PC. Y tenía un bus de direcciones. Esta es la memoria principal. Y tenía un bus de direcciones de 20 líneas. Si mi bus de direcciones es de 20 líneas, ¿cuánta memoria a nivel de byte puedo direccionar? Señores, ustedes han visto en lógica digital lo que es un decodificador, ¿no? Megabyte. ¿Cuánto? Megabyte. Sí, señor Samuel Cuellar, 1 megabyte. Señores, 2 a la 10 es un K, 1024, 2 a la 20 es un mega, 2 a la 30, 2 a la 30. Gigabyte. Sí, Un señor. gigabyte. Ok, 2 a la 40. Un tera. 1 tera, muy bien. Bueno, y así sucesivamente, un peta, un hexa, un zeta, un iota. Ok, ese era nuestro, entonces acuérdense de estos nombres. Bien, ahora sigamos. Ok, en el año 85, si no me equivoco, sí, en el año 1985, Intel lanza al mercado el primer procesador de 32 bits. Ok, como su nombre lo indica, sus registros de la CPU del procesador deben ser todos de 30. Ahora, ¿qué hizo Intel? Bueno, lo que haríamos todos para mantener la compatibilidad hacia atrás, hacia programas que habían sido escritos durante todos esos años, para que puedan seguir funcionando en el nuevo procesador, lo que hizo Intel fue este lindo parche que hasta el día de hoy llevamos la consecuencia. Los registros que eran, ¿se acuerdan? La X, BX, X, son exactamente los mismos, que eran de 16, los extiende a 32. Y le pone una E adelante de extend. Por lo tanto, si yo en un programa hago mención al registro EAX, me estoy refiriendo a un registro de 32 bits. Pero los antiguos programas que se referían al registro AX o AL, AH, etcétera, etcétera, seguían funcionando perfectamente en el nuevo procesador. Okay. El PC, el Program Counter, el Instruction Pointer también se extiende a 32 y el registro de banderas a 32. Olvidémonos de esto.
Por lo tanto, este procesador podía tener un bus de direcciones de 32 bits. ¿Cuánta memoria puedo direccionar si mi bus de direcciones es de 32? $4 GB. Sí, señor, 4 gigabytes. Es obvio porque 2 a la 30 es un giga, ¿no es cierto? Lo hemos dicho hace un momento. 2 a la 31 es 2 gigas. 2 a la 32 es 4 gigas y va así en potencia de 2. ¿sí? Entonces, este procesador era más potente, ya podía direccionar 4 gigabytes. ¿Alguna pregunta, dudas? Bueno, estos nombres de acá los vamos a encontrar en los programas actuales también. Y lo mismo AX, etcétera. Bueno, estos son otros registros que no vamos a ver por el momento y no es parte del curso. Ok, en el año 2004, y acá se le adelantó a AMD, a Intel, porque Intel se enfrascó en un proyecto con HP para crear un nuevo procesador. No sé si ustedes escucharon del procesador Itanium. ¿Nadie? Bien, el Itanium fue hecho, olvidándonos de esta arquitectura, agarraron un papel en blanco y crearon un nuevo procesador. Desde el punto de vista académico, un excelente procesador. Desde el punto de vista comercial, un fracaso. Creo que ya no se produce o muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué fue un fracaso? Por la compatibilidad. Sí, señor Carvajal. Obviamente por la contabilidad. Todos los programas escritos hasta el momento, borrón y cuenta nueva, no se podían ejecutar. ¿Por qué? Porque tenía otra ISA, no era compatible, habría que recompilar todos los programas. Obviamente se podía emular, pero obviamente la velocidad de emulación nada que ver. Bueno, entonces AMD en este caso se le adelantó a Intel y dijo, bueno, ¿y por qué no ampliamos el de 32 y lo llevamos a 64? Y así nace, señores, el procesador actual que ustedes tienen en sus computadoras. Acá lo tenemos. Bueno, y la idea era la misma, es decir, teníamos el registro EAX. Esto era lo mismo registro de 32 que acabamos de ver hace un momento. Bueno, lo extendieron a 64 y le pusieron una R adelante de registro. Entonces, si en un programa yo me refiero al registro RAX, ese registro tiene un tamaño de 64 bits. Pero, si yo quiero, puedo seguir usando el registro RAX en un programa, que es la parte baja, la mitad de estos 64, obviamente 32. Y todavía aquí adentro puedo usar el AX, el AL, el H, etc. Bueno, todo se extiende y uno de los problemas grandes de la arquitectura de Intel era el poco número de registros disponibles para programar. Fíjense, eran 8, de los cuales este no se puede usar como registro de propósito general. Bien, cuando aparece el procesador de 64, Intel o AMD aumentan 8 nuevos registros. Y los llamaron R8. Bueno, ¿esto de qué viene? Si este es el R0, este es el R7, R8 hasta el R7. Están los 16 registros, cada uno de 64.
Obviamente el RIP pasa a 64 y el de bandera pasa a 64. ¿Alguien podría decirme con un bus de direcciones de 64 bits cuánta memoria RAM podríamos direccionar? 16 exabytes. Sí, señor, 16 exabytes, muy bien. Obviamente una cantidad impresionante. Al día de hoy no todas las líneas del 64 están implementadas. Intel usa 48, si no me equivoco. Las demás las mantienen 0. ¿Sí? Para poder, digamos, poder direccionar 254 terabytes. Claro que en nuestras PC ni siquiera usamos. Bueno, ok, ese es el procesador que ustedes tienen. Bueno, hay otros registros que después les voy a mencionar. Acá tenemos un poquito más. Acá está. Registros de propósito general. Ahí está. ¿Se acuerdan del EAX 32? Se extiende a 64 y se llama RAX, etc. Ahora, cuidado acá con esta nomenclatura. Okay. El registro, los nuevos registros del R8 al R15 también se pueden usar parcialmente. Es decir, la parte baja del R8 se llama R8D. Este D viene de doble word. Un word son 16 bits, un doble es 32. Obviamente, si esto es 64, la mitad es 32, es un doble. ¿Ok? Bien. Además, ¿se acuerdan? Si yo tomo la mitad de AX, me encuentro con el registro AX. ¿Se acuerdan el primer procesador? Ok. Y los nuevos registros también lo puedo usar como registros de 16. Y este W significa justamente Word. O sea que este registro R8BW Word es un registro de 16. Bueno, etcétera, etcétera. Y todavía, si quiero, puedo usar todavía, ¿sí? Registros de un byte, ¿no? El AL, ¿se acuerdan? BL, CL, DL. Bien. Y los nuevos registros del R8 al R15, según Intel, le han puesto una L que es low. Bien. Bueno, este registro de bandera por ahora. Bien, ahora, señores, vamos a la realidad. Este es el debugger que vamos a usar en el curso. Dentro de un momento les voy a explicar dónde pueden bajarlo. Okay. Bien. Vamos familiarizándonos. Son 4 áreas principales. 1, 2, 3, 4. Bueno, por ahora no vamos a entrar mucho en detalle. Esta área de acá, yo ahorita he cargado un programa ejecutable. Ustedes podrían haberlo escrito en cualquier lenguaje, al final de cuentas. Sí, vamos a caer en esto. Bueno, por ahora solamente decirles, esto que ustedes ven acá es la dirección de la memoria, ¿sí? Donde está almacenado el programa que se va a ejecutar. ¿Ok? Esto de acá, ¿alguien sabe qué es esto? Nadie. Señores, ese es el lenguaje de máquina del Intel. ¿Se acuerdan? Hace un rato hablamos de la unidad de control.
La unidad de control lo único que entiende son estos ceros y uno. Obviamente acá está en X. Voy a hacer, señores, un paréntesis. Repasen, señores, les he dejado sí, información, aunque lo pueden encontrar común. Repasen, señores, los sistemas numéricos. Ustedes están en un cuarto semestre, lo han visto desde el primer semestre. Sí, por ejemplo, toda esta información de acá está obviamente en hexa. Los tres sistemas que más usamos son el decimal, el binario y el hexa. En algunos casos anteriormente se usaba también el octavo. Como ven, las direcciones de memoria, el lenguaje de máquina, todo está expresado en hexa. ¿Ok? Bien. Esta es simplemente una primera idea. Por ahora no se preocupen. ¿Ok? Y esto de acá, señores, es el lenguaje ensamblador. ¿Qué ven ustedes acá? Nombres de registros. RCP, el registro AX de 64. Acá tengo un AL. Acá tengo un EAX. ¿De acuerdo? Bien, dejémoslo por un rato. Esta parte me muestra otra área de memoria, también en hexa, donde están almacenadas las variables globales. Cuando ustedes definimos un programa, inicializamos un conjunto de variables, ese valor de cada variable se almacena en esta área de memoria. Y se traduce en ASCII, que vamos a hablar en la próxima clase. Esta área de acá es otra área de la memoria RAM. Esto es memoria RAM, esto es memoria RAM, esto es memoria RAM, donde está el stack. Que vamos a estudiar más adelante. Y esto es lo que nos interesa. ¿Qué es esto, señores? Los registros. Son los registros de mi procesador. Son los registros de mi procesador, de mi computadora que le estoy mostrando. Cuidado que esto le está mostrando, ¿sí?, la realidad del procesador y de la memoria. O sea, no es un simulador ni es un emulador. Y acá está lo que, señores, sí, hemos visto. Registro RAX. Si ustedes cuentan, son 16 dígitos hexa. Cada dígito hexa es 4 bits. Entonces ahí están los 64 bits. Y actualmente este registro tiene este valor. ¿De acuerdo? Ahora, si yo me voy acá, yo quiero y le puedo preguntar. A ver, dígame, yo quiero saber solamente el valor de EAX. El valor de EAX es la mitad, ¿no es cierto? Esta parte. Y me dice 77965566. Bueno, después vamos a hablar si es un entero con signo o sin signo. Estos son los valores decimales en octal y en binario. Bueno, y así sucesivamente. Si yo quisiera saber solamente cuánto es AL, me dice 60. ¿Se acuerdan cuánto era L, no? Un byte. ¿Cuánto es AX? AX es 5566. 16. ¿Ok? Bueno, separado acá un poquito, están los nuevos registros,
que aparecen solamente en la arquitectura de 64. El R8 al R15. ¿Ok? Igual si yo le digo, a ver, dígame el R8 a nivel de doble. Okay, a nivel de doble, entonces es estos 8, ¿no? FF, perdón, esto de acá. 3F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correcto. Me dice esto de acá. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Bien, entonces para programar, señores, tenemos que conocer los registros del procesador. Solamente los registros. Acá está el RIP, un poco separado. Okay. Ok. Bien. Y acá está el registro de banderas y acá están algunas banderitas que vamos a estudiar posteriormente. Esas banderas pueden estar en 0 en 1 después de la ejecución de alguna instrucción aritmética o lógica. Nos dice cuál ha sido el resultado. Bueno, una pequeña idea, no es parte del programa de la materia. Esos no son los únicos registros que tiene su procesador. ¿Sí? Hay también 8 registros que se llaman ST0, ST7. Son registros de 80 bits y son registros para punto flotante. Ahorita están todos en 0. Posteriormente, en el año 97, con el Pentium, estos registros también lo usó Intel para registros de multimedia, que significa que podríamos almacenar, qué sé yo acá, 8 bytes. Cada byte podría representar un carácter y mediante una sola instrucción, lo que se llama paralelismo, con una sola instrucción, sin hacer un ciclo, podríamos sumar de golpe, entonces, estos 2 registros, por ejemplo, y obtener el resultado. En el año 99, ok, en el año 99, cuando sale el procesador de 64, también aparecen estos 16 registros que se llaman XMM0. Son registros de, imagínense, 128 bits cada uno. Por ejemplo, podría almacenar 4 números en punto flotante en simple precisión, por decir algo, o 2 números de punto flotante en doble precisión, y mediante una sola instrucción sumarlo o restarlo, cualquier instrucción. En el año 2011, con la segunda generación de los i3, i5 y 7, que se llamó el Sandy Bridge, estos registros se extienden a 255. Son registros bien grandes, de 255. Que obviamente en la parte baja, por efectos de compatibilidad, siguen existiendo los registros, que es la mitad de esto. Ya, y en el 2017, los que tienen, yo creo que ya todos procesadores a partir de la 6ª generación, estos registros se han extendido a 512. Se llama, esto no me lo puede mostrar este debugger.
Y se llaman ZMM0 y son nada menos que 32 de esos registros. Eso para todo el proceso de multimedia, de learning, etcétera, etcétera. Ok, eso no lo vamos a ver, simplemente para que tengan una idea de cuál complejo es un procesador que ustedes tienen, ¿sí? Nosotros nos vamos en el curso simplemente a programar sobre estos registros. ¿Alguna pregunta, duda, alguna que quieran saber? Bueno, entonces, ahora, señores, ok, vamos al Moodle. Bueno, ustedes han visto acá el inicio de clase, una serie de avisos. Okay. Bien, veamos rápidamente un poco lo que con todo el material de estudio que tiene Moodle. Hay un contenido de la materia, por ejemplo, ahorita estamos viendo la arquitectura de los procesadores Intel. La familia se llama x86, 64 son los procesadores de 64. Y acá dice registros del procesador. Bien, hay un programa analítico detallado, los que quieren verlo, dale un vistazo, está en un documento Word, si quieren lo imprimen, es el programa que vamos a seguir. Ahora, señores, normas del curso. Lean bien normas del curso. Oh, señor, aparece Carlos Andrés Choque. Ok. Bueno, ustedes ya saben cómo ingresar al Moodle. Prerequisitos del curso. Ay, qué dolores de cabeza, señores, con arquitectura de computadora. Estamos bajo cero. Bueno, se supone, y yo voy a suponer, que el prerequisito de esta materia vencido es arquitectura de computadora. Lo que decíamos antes, y me alegra que lo hayan visto, no sé si en todos los grupos, dice que el estudiante debe tener, bueno, un conocimiento básico de los lenguajes de programación C o C++. Debe poder crear, compilar y crear un programa. ¿Por qué eso? Porque durante el curso vamos a ver el compilador de C. Como les dije, vamos a la librería de C con el assembly. Bien, ¿qué herramientas? A ver, vamos a familiarizándonos con las herramientas para que ustedes puedan bajarlas y ya instalarlas y para que en la próxima clase, si tienen dudas, preguntas. Bien, necesitamos en realidad 4 cosas para hacer nuestros programas, ¿sí? Bueno, un editor cualquiera, es obvio, donde voy a escribir, no vamos a usar un IDE, donde vamos a escribir nuestro programa fuente. Pueden usar cualquier editor, inclusive el WordPad de Windows si quieren. Yo les aconsejo, no es obligatorio, que usen el Notepad. Repito, no es obligatorio. La última versión es esta. Sí, el Notepad es este de acá, creo que todo el mundo lo conoce. Ahí está. Ok. Aquí está un programa en Assembly. Por ejemplo, acá hay una EAX. Ok, ¿qué más necesitamos? Entonces, bien. Aquí están las direcciones, señores. Se les he dejado todas las direcciones, todos los links para que ustedes puedan entonces bajarlo. Todo es software libre. Ok, luego necesitamos lo que se llama un ensamblador. Es parecido a un compilador. ¿Qué hace un ensamblador? Toma un programa fuente, escrito en Assembly, y lo convierte en unos y ceros. O sea, lo que hace un compilador también. O sea, en lenguaje de máquina. El que vamos a usar se llama NAS,
muy usado en muchas universidades. Hay mucha información en internet. Ok, es libre. La última versión que está constantemente actualizada, van a ver, es la 2.15.05. En realidad no tiene que instalar nada. Abran una carpetita, ¿sí? Y van a encontrar entonces el ejecutable en esa carpeta. Sirve para Windows, Linux. Acá tienen donde descargarlo. Obviamente tienen también su manual. Tercero y último, prácticamente, es el compilador GCC. No sé si alguno de ustedes lo ha usado, también es sumamente conocido. En realidad, este compilador es del ambiente Linux. Lo han llevado al ambiente Windows bajo lo que se llama MinGW. Bajen la versión de 64 bits. Nuestros programas van a ser de 64, no de 32. ¿De acuerdo? La última versión que tengo es la 8.1. Aquí está el link. Y por último, si queremos, el debugger que acabamos de ver. También es libre, no hay que instalar nada. La última versión es de hace poco, de julio 1 de este año. Lo descargan de acá y es el que acabamos de ver, este de acá. ¿De acuerdo? La próxima clase veremos un poco a la vez. Herramientas opcionales, si alguien quiere. ¿Alguien programa con el IDE Visual Studio? ¿Nadie? Yo, ingeniero. Sí. Ya, con Visual Studio, señores, también podemos escribir programas en Assembly y tiene también un buen debugger. También podemos ver los registros y todo lo que acabamos de ver, memoria, etc. Obviamente no es obligatorio. Este IDA es el mejor debugger que existe, profesional. ¿Sí? Hay un escaro, hay un demo gratis de la versión 7.6 que es más que suficiente. Se puede descargar de acá si a alguien le gusta, no es obligatorio. Y no sé si han escuchado hablar del Holy Debugger. Este era un debugger muy bueno, muy usado. Desgraciadamente se quedó en la versión de 32 bits y no hay la versión de 64. Bien, acá le he dejado unos libros de texto que ahorita vamos a ver. Acá le he dejado de Cornish Mellon University, entre las 10 mejores universidades. Vean a qué nivel en otras universidades se dan estos cursos, señores. Vean bien esto de acá, la evaluación. Vamos a tomar una serie de cuestionarios y de prácticas de programación. Va a valer el 30% durante el semestre. Como toda materia, dos parciales, cada uno del valor de 25 y un final de 20. Dos parciales, un final. Les voy a publicar de que esté oficial el cronograma, el calendario académico, la fecha de los exámenes parciales y final. Lean bien esto, señores. No se tiene previsto la toma de ningún examen de repechaje. Los estudiantes que no aprobaron la materia tienen la opción de presentarse de acuerdo a la programación oficial del calendario a la mesa examinadora. Bueno, esto ya lo saben. Proyectos si va a haber. Bien, eso no va porque no tenemos laboratorio. Entonces, señores, el rol de examen se lo voy a publicar. Acá están las normas que acabamos de ver. Acá están todos los links para instalar el software. Inclusive hay un vídeo que le he dejado cómo se instala el NAS y el GCC. Aquí está el editor, el NAS, el GCC y el debug. Está todos los links, ya los tienen.
algunos sitios web de interés. Vamos a ir viendo a través del curso. ¿Qué más? Aquí están los principales libros, se los he dejado en PDF. Okay. Después vamos a ver los slides, vamos a ver. Y acá estamos, señores. Hemos visto, ¿sí?, estas transparencias. ¿Ok? Les recomiendo, señores, de ver este video de un ingeniero de Intel. Son dos partes, la próxima semana es la segunda parte. A ver, véanlo, señores. Les explica en forma muy sencilla, muy concisa, cómo trabajan, obviamente habla del modelo de von Neumann, cómo trabajan los procesadores actuales. Les recomiendo sobremanera. ¿Ok? Bien. Y bueno, esto es opcional para que vean qué complejo es actualmente un procesador. Obviamente, si quieren darle un vistazo, opcional. Y por último, y nos vamos, tarea. Cada semana tiene una tarea. Esta semana es la siguiente. Aquí tienen el material de estudio. Todo el material lo tienen en Moodle. Por ejemplo, acá tienen este material de la Universidad de Cataluña. Tienen que leer estas unidades. Estas son las transparencias que acabamos de ver. Las tienen. También son otro tipo de transparencia. Vean este libro, que es bien reciente. Lean de las páginas 1 al 10. Y si quieren profundizar un poquito más, esto es opcional, lean este paper para que se den una idea. Bueno, señores, si tienen alguna duda o preguntas, si no, nos veríamos el día miércoles. Entonces, señores, sobremanera, repasen los sistemas numéricos. ¿Ok? Sistemas numéricos, si tuvieran alguna duda, me avisan. Y vayan viendo, entonces, de estudiar la arquitectura, ¿sí?, del Intel, lo que hemos visto, porque el primer cuestionario que vamos a ver son preguntitas sobre esta arquitectura. Si no hay preguntas o dudas, señores, finalizamos. ¿Nada? Ok. Disculpe, Gracias. ingeniero, Sí, dígame. hasta el 24 de este mes hay que presentar el práctico, ¿no? A lo que puede leer. No, no hay que presentar, disculpen, no hay que presentar ningún práctico. ¿Dónde dice? Pensé que teníamos que realizar esa... Oh, bueno, la primera tarea, perdón, la primera tarea. Ya, el primer cuestionario, lo primero que vamos a evaluar es un cuestionario que obviamente ahorita no está en el Moodle, ¿sí? Entonces posiblemente eso va a ser la próxima semana, o sea, la semana del 27 al 1 de octubre. Sí, vamos a tomar un primer cuestionario, ¿de acuerdo? Todavía no vamos a tomar prácticas de programación porque no saben programar todavía en Assembly, ¿de acuerdo? Entonces vayan estudiando eso, tenemos tiempo, la próxima clase, cualquier duda o consulta, y traten de bajarse las herramientas. Si tienen problemas, sí, lo veremos. Bueno, entonces, señores, hasta el miércoles, perdón. Gracias y hasta luego a todos. Voy a finalizar. Hasta luego, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.